Entre 1876 y 1910 tuvo lugar en México un notable proceso de desarrollo económico. Se construyeron vías de ferrocarriles que unieron al país y permitieron ampliar los mercados. Se intensificó la producción mineral y agrícola, y se consolidó un sector de la economía orientado a la exportación. La mayor acumulación de riquezas hizo posible el inicio de la industrialización. En ello influyeron varios factores, entre los cuales es preciso destacar la estabilidad política, social y la transformación del marco legal, que propiciaron la llegada de capitales extranjeros y una mayor apertura a la economía internacional. Durante el Porfiriato, la población creció de 9.500.000 a más de 15 millones de habitantes. En otros países de América, la migración fue importante para el incremento poblacional, pero las ofertas salariales y las oportunidades que México ofrecía a los migrantes eran menos atractivas que las que ofrecía u otorgaba Argentina o Estados Unidos, y llegaron pocos extranjeros al país. En 1895 solo habitaban en el país alrededor de 50.000 extranjeros, y en 1910 100.000. La población aumentó gracias a la elevación de la natalidad y la reducción de la mortalidad, a su vez logradas por la paz en algunas regiones por la oferta de alimentos y los avances de la medicina. Dado ese aumento en la natalidad, la población era joven. A partir de 1895, casi la mitad tenía menos de 15 años y otro porcentaje importante entre 16 y 30. Tampoco era homogénea la distribución geográfica. Sin embargo, no era una población estática. Los cambios económicos propiciaron movimientos migratorios que el ferrocarril facilitó. Ciudades, fábricas, puertos, cruces ferroviarios y cultivos de exportación ofrecieron trabajo a campesinos sin tierra, mineros y obreros de fábricas clausuradas. La industrialización operada durante el Porfiriato se implicó que se iniciaran nuevas actividades, en lugares donde antes nada existía. La explotación de metales industriales como el cobre, en el noroeste del país, la construcción de las ferrerías y el nacimiento de algunas fábricas implicó que los capitalistas no solo deberían construir sus instalaciones. De esta manera, las Company Town se convirtieron en una de las características urbanas del Porfiriato. En ellas, toda la vida cotidiana era controlada por la empresa que los había construido. Las casas solo podían ser ocupadas por los trabajadores, quienes se veían obligados a seguir ciertas normas sociales y morales dictadas por los empresarios. Los servicios públicos también eran propiedad de las compañías. La modernización de las ciudades mexicanas y la irrupción de las Company Town son las dos principales características de la vida urbana durante el Porfiriato. Las Company Towns, desarrolladas en Europa y Estados Unidos, buscaban máxima concentración de capital y trabajo, viviendas y equipamientos. Asumieron la función productiva como principal programa en localizaciones territoriales complementarias de las ciudades tradicionales y los territorios rurales. La Ciudad de México tuvo alumbrado eléctrico en 1881 y tren vías eléctricos desde 1900. Esta urbanización y ampliación de las comunicaciones estimulan la movilidad social del mexicano. Se acortan las distancias, el norte recibe pobladores tanto nacionales como extranjeros. La actividad industrial no lograba estabilizarse. La movilidad no trajo una redistribución en el territorio nacional, pero cambiaron los porcentajes y se dieron acomodos regionales. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Durango estaban en pleno desarrollo económico y ganaban pobladores, lo mismo que los puertos comerciales que eran Veracruz y Tampico. El Distrito Federal, en cambio, debido a su elevada densidad demográfica, a la concentración de la propiedad rural y al atraso en las técnicas de cultivo, los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí expulsaban inmigrantes.
El Porfiriato apostó por el progreso y la modernidad, ambos vinculados con el cambio. Las novedades eran la tecnología, la ciencia, la razón, lo que llegaba de París. Se crearon institutos científicos y la medicina ocupó un lugar privilegiado. El individualismo no se impuso al corporativismo. Por décadas, los liberales anhelaron una sociedad de pequeños propietarios, iguales en derechos, educación e incluso cultura y raza. Pero lejos estaba de una concepción igualitaria, pues con criterios culturales raciales o socioeconómicos se trataron líneas divisoras. Los mexicanos fueron medidos y fotografiados, y los resultados permitieron justificar con nuevos argumentos viejas divisiones o prejuicios. Estudios sobre criminales los presentaban como diferentes a los hombres honrados en razón a sus anomalías orgánicas, supuestamente transmitidas por herencia. Esto cuestionaba la idea fundamental para el liberalismo de que todos los hombres nacen iguales y con libertad para decidir sobre sus actos. El supuesto de que la constitución física y mental congénita determinaban el carácter, la conducta y la moralidad se extendió al género y la raza. La división de espacios y tareas que asignaban a la mujer el ámbito privado y el cuidado de la familia, mientras que al varón le tocaba el espacio público, las tareas políticas, profesionales y laborales. Se justificó con base en la debilidad de la mujer, su reducido volumen craneal, su disminuida racionalidad y su natural propensión a la histeria, el sentimentalismo y la emotividad. Las familias de la alta sociedad mexicana, que en su mayoría eran partidarias del gobierno, comenzaron a formar un círculo en torno al general Díaz. El matrimonio presidencial era el encargado de presidir las fiestas, bailes y demás eventos sociales de la comunidad política y económica del país. Entre sus diversiones se contaban los viajes de excursión al Pop Park, que fue el primer zoológico en México, y el Micalco, donde Porfirio Díaz encabezaba los bailes en la hacienda de su hijo mayor. En 1881 se fundó un establecimiento de entretenimiento conocido como el Jockey Club, en la antigua casa del conde Orizaba, más conocida popularmente como la Casa de los Azulejos. El Jockey Club solía ser frecuentado por Díaz y sus colaboradores más allegados. De acuerdo a las notas escritas por Justo Sierra, el Jockey Club era un club social diseñado originalmente para los varones de alta clase política. Esto no impedía que las mujeres pudieran entrar, muchas veces eran las esposas de los miembros del club. En este lugar se trataban temas de política, economía o cualquiera relacionado con la situación de entonces en México. Era común que se divirtieran con las partidas de naipe o acara, el uso de bebidas alcohólicas como el coñac y el tequila. La influencia de países como Alemania y Francia se hace notar en la música y la literatura. También eran fuentes de entretenimiento los jardines, en especial el Jardín de la Corregidora, que está situado frente al Templo de Santo Domingo y a un costado del edificio de aduanas. Otro jardín en el cual se podían disfrutar durante sus paseos dominicales era el de la Catedral, en el lado noroeste. Otra forma de entretenimiento eran los circos. La ciudad contaba con establecimientos especiales como el circo, en el cual podían ir de distintas clases sociales. Uno de los circos más representativos en el Porfiriato es el Circo Horrín, cuya principal figura era el payaso Ben. También se encontraban las ferias. Estas constaban de plazas de toros, frontón, hipódromos, en especial el de Paralvillo y el de la Indianilla. Hacia 1892, en Alameda había una especie de feria fija en la que se conoció la primera montaña rusa en México. El teatro. Durante el Porfiriato se creyó necesario que las nuevas construcciones expresaran la vida, la filosofía y el concepto social en boga. Las necesidades artísticas, principalmente de la ópera, a la que se había aficionado un sector importante de la población, y el gusto por la vida social era cada día más demandantes. En julio de 1896 llegaron a México los enviados de los hermanos Lumière. Ofrecieron la primera función de cine a Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec la noche del 5 de agosto. El 14 de agosto de 1896 dio la primera función pública de cine en la Ciudad de México.
En los salones en los que se presentaban las primeras vistas, como se le conocía en ese entonces, se podían reunir cualquier clase de representantes, es decir, se combinaban los de la sociedad alta con la sociedad baja. A algunas personas se les hizo intolerante esto. Las élites mexicanas se esforzaron por modernizar espacios y educar a sus pobladores, para lo cual atrajeron inversiones, expidieron leyes, escribieron manuales, realizaron campañas públicas. En el esfuerzo participaron autoridades y filántropos, quienes apoyaron a abogados, médicos o ingenieros. La campaña se centró en las ciudades, sobre todo en las capitales. Se construyeron jardines y avenidas semejantes a los Campos Elíseos, como el Paseo de la Reforma en la capital o la Avenida Montejo en Mérida. Se pavimentaron las calles, se pasó del transporte animal y del alumbrado de gas al transporte y alumbrado eléctricos. Las élites abandonaron los viejos cascos urbanos que quedaron destinados a la actividad comercial. Se crearon fraccionamientos fuera del centro, cuya arquitectura y servicios reflejaban la diferencia social y económica de los citadinos. También se fomentó el avance de la medicina y la vacunación. Se trasladaba a los enfermos, se clausuraban sus viviendas, se incineraban sus pertenencias y se acordonaban su vecindario. Los vacunadores recorrían escuelas, mercados y sitios de trabajo, pero se encontraban con la resistencia popular, pues se creía que la vacuna podía traer la enfermedad. Por ello, hacia fines del Porfiriato, la vacunación se hizo forzosa en la mayor parte del país y los padres que no vacunaban a sus hijos eran castigados con multa e incluso prisión. Por otra parte, se alentaban el trabajo, el ahorro, la racionalidad. Por ello, la obsesión por erradicar el alcoholismo, sobre todo en grupos populares. El consumo del pulque no solo se vinculó con la enfermedad y la degeneración, también con la locura y el crimen. De ahí que se restringieran los horarios de las pulquerías, de 6 a 6 en días hábiles. Se eliminaron las masas o las músicas en el interior y se prohibieron que la bebida se consumiera fuera del local. Diversos grupos rompieron con los cánones de modernidad, progreso y orden, entre ellos los mendigos, quienes según autores de la época empañaban la imagen de las ciudades, los vagos que contravenían el ideal del trabajo y los criminales que, según las estadísticas, aumentaban a la par que los habitantes de las ciudades, como aumentaban la atención que les concedían los redactores de obras especializadas, los periodistas a los correístas. A medio camino entre los rebeldes sociales y los delincuentes estaban los bandidos legendarios, vistos como vengadores o benefactores de la comunidad, a mucho como Chucho el Roto o Jesús Malverde. Se les atribuyó una trayectoria común en la realidad o en la imaginaria. Por otra parte, se desplegó una embestida contra el racionalismo y el positivismo. A la llegada del siglo XX, poetas modernistas como Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, Armando Nervo y José Juan Tablada rescataron el valor de los símbolos y cuestionaron la primicia de la razón. Prosistas como Bernardo Couto o Rubén Campos se volcaron al burdel y la taberna, al exceso y al desenfreno, a la descripción de las decadencias. Sus relatos dan cuenta del hastío de la vida moderna, del aburrimiento del orden cotidiano, del lado oscuro del progreso. Por su parte, a partir de 1906, los fundadores de la revista Savia Moderna y futuros miembros del Ateneo de la Juventud defendieron el humanismo y criticaron la Escuela Nacional Preparatoria y a la educación cientificista, pues sostenían que el conocimiento puede obtenerse por múltiples vías. Tuvieron cierta influencia en el establecimiento de la Universidad Nacional, creada en 1910 para agrupar las diferentes facultades y que, según Justo Sierra, abriría un lugar a la filosofía. Por tanto, los años previos a la Revolución fueron testigos de una multiplicación de las corrientes alternativas y pusieron de manifiesto la existencia del pluralismo cultural que al México posrevolucionario le tocaría desplegar.